Y sobre la charla de hoy, Juan Alonso, compañero de la comunidad de WordPress Huelva, que allí nos conocimos, se dedica de manera profesional al SEO en su propia agencia, Reswager, que tiene un nombre así un poco raro, es de Huelva, o sea, no os creáis, y se dedica a proyectos propios y a proyectos ajenos. Tiene ya varios años de experiencia, empezó en el mundo audiovisual, pero lleva ya un largo recorrido en el mundo del marketing en general y en el mundo del SEO. Y hoy nos va a explicar los principios del SEO para WordPress. Vamos a ver plugins, vamos a ver configuraciones y yo espero que os encante. Así que, y lo de siempre, si tenéis preguntas sobre lo que está explicando en ese mismo momento, se levanta la mano y se pregunta. Si es una duda muy general, pues preguntamos al final de la charla, que siempre habrá tiempo para preguntas y respuestas. Pues muchas gracias, Rafa. Y como dice, cualquier cosa a preguntar, y si por lo que sea no es cierto, pues oye, rebatirme, que entre todos seguro que sabéis más que yo. Como os comentaba Rafa, me dedico tanto a proyectos de clientes como a proyectos propios. Yo empecé hace ya unos años con WordPress de casualidad, con un amigo. Se compró un hosting compartido y montó un blog en el que hablábamos de todo un poco. Simplemente pues nos desahogábamos de la tecnología, como nos cabreábamos con ellos y poco más. Estuvimos un mes o dos, fue mucha constancia durante ese mes o dos, unas 5 entradas para que os hagáis una idea, y un año después, cuando tocó renovar, renovamos, pero con 5 entradas, ¿vale? Renovamos el hosting, el dominio, y a los pocos meses me llama este amigo. Por supuesto, no habíamos vuelto a entrar nadie allí, ni habíamos actualizado WordPress, ni sabíamos lo que era WordPress, más que lo había instalado él, yo había escrito un par de entradas, y fin. Y él me llama y me dice, oye, ¿tú eres el mexicano? ¿Perdona? ¿Que si soy el mexicano? Sí, el que está preguntando, que dice que vive en México, sobre la entrada que yo escribí de un descodificador. Digo, mira, primera noticia, no sé qué me estás contando. A la semana dice, oye, que no han vuelto a escribir otro comentario, ¿de verdad que tú no eres el mexicano? No. Y claro, yo decía, digo, están entrando de México en mi web, aquí en España, en un servidor chiquitito, no lo entiendo. Y era que habíamos encontrado una long tail, ¿vale? Que más adelante veremos lo que es. Y ahí descubrí, yo ya tenía curiosidad por crear webs en HTML y cosas así, no nada de PHP, y descubrí lo que era el posicionamiento, y descubrí lo que eran las long tail, que yo había escuchado mientras estudiaba, pero bueno, lo escuchaba ahí sentado y a la profesora la información justa. Así que descubrí, por error, por equivocación, sin querer, lo que era el posicionamiento. Nosotros, claro, aspirábamos a aparecer por palabras grandes, genéricas, y que lógicamente no éramos nadie para aparecer ahí. La he dividido en dos partes, ¿vale? La primera un poco más aburrida, que es más teórica, para que todos más o menos entendamos los conceptos. Si aún así digo alguno que no explique, preguntármelo sin problema, ¿vale? Y vamos a ver un poco del SEO on page, que es lo que más podía hacer vosotros en WordPress, y luego un poco por encima el SEO off page. La segunda parte son preguntas y respuestas, haremos unas prácticas con algunas herramientas para que veáis cómo funcionan, y si da tiempo y algunos os atrevéis a prestar vuestro proyecto, hacemos una pequeña auditoría rápida a ver qué cosas se podrían mejorar. Muchos de ellos, ya me pasó en la de WordPress, son apreciaciones, no que haya que cumplir a rajatabla. De hecho, el SEO seguro que cuando lo trabaja Rafa, cuando lo trabajo yo, no usamos la misma guía, porque aquí cada maestrillo tiene su librillo, ¿vale? Hay cosas genéricas que todo el mundo usamos, pero a lo mejor su experiencia le hace usar más unas técnicas y a mí me tiro por otras. Por lo tanto, empezamos. ¿Qué es el SEO? El SEO es la optimización para motores de búsqueda. Es decir, técnicas que nosotros usamos en nuestra web o fuera de ellas para mejorar nuestros resultados. Lo ideal sería llegar al top 1, aparecer en la primera posición para todas las palabras que nosotros queramos aparecer. Hoy en día eso es casi imposible, salvo que tengas un micro nicho muy concreto. El tema de los dominios. Cuando compramos una web, tenemos un dominio, .com, .es, lo que sea. Hay una cuestión de SEO que se llama dominio exact match, que es cuando nuestro dominio es exactamente igual que el término que alguien busca. Por ejemplo, Fontanero Sevilla, y nosotros tenemos fontanerosevilla.com. Eso sería un dominio. El SEO yo lo enfoco siempre como una carrera de fondo subiendo escalones, ¿vale?
Cada cosa que yo voy a ir explicando es un pequeño escalón que vamos subiendo hasta la posición 1. El MD que se llama comúnmente, es un escalón más. Si vosotros no lo tenéis, como la mayor parte de las personas no solemos tener Fontanero Sevilla, si queremos posicionar por eso, no pasa nada. No significa que no vayamos a aparecer los primeros. Los dominios pueden ser de dos tipos, genérico o geográfico. Los genéricos son .com, .online, .top, .xxx, .pro, .me, hay muchos tipos, ¿vale? Y luego los geográficos, como puede ser .es para España, .com.es para España, .it para Italia o .de para Alemania. Este último DDE hace, creo que fue alrededor de un año, se considera ya desde entonces genérico. ¿Por qué? Porque había mucha gente, sobre todo en español, que lo usaba para conseguir la parte de arriba, un dominio exacto con, que seguro que habéis metido alguna vez, significado de. Esa página web está entera en español, aunque es un dominio alemán, ¿vale? Si tenemos un dominio geográfico, nos da un escaloncito más a la hora de llegar a esa primera posición. Yo tengo dominios de esos, uno tengo, y no he notado ni mejoría ni empeoramiento. Sí es verdad que suele ser difícil de recordar dónde va el dominio. A lo mejor Fontanero-Sevilla no, y además ahí es un sitio donde tú accedes una vez porque se te ha estropeado una tubería. Por ejemplo, zapatillas de deporte, si eres un corredor o un futbolista. Yo personalmente no lo pondría, salvo que te ayude a visualizar dos palabras que pueden ser complicadas de entender. Por ejemplo, yo tengo un dominio con ñ, ¿vale? De hecho tuve un problema con el registrador porque me lo registró sin ñ, yo me empeñé que lo quería con ñ y hoy en día me arrepiento de tener un dominio con ñ. ¿Por qué? Porque, bueno, me daba igual porque era sobre diseño web, ¿vale? Y estaba orientado a español. Pero hoy en día no cogería un dominio con ñ porque luego a la hora de configurar muchas cosas, como va codificado, da problemas. ¿Tú te refieres contenido en español para alguien que está fuera? Correcto. Los geográficos tienen un pequeño plus dentro de ese país, que por mi experiencia posicionando el .online, que tengo también algunos, tengo un par de ellos, .com, .es, a mí me da igual la extensión a la hora de posicionar. Si quieres posicionar un .es, el claro ejemplo es el de significado .d, que eso en teoría está para posicionar en Alemania y posiciona en España el primero para un montonazo de palabras, ¿vale? Yo creo que, personalmente creo que no tiene influencia, porque luego en cada país el algoritmo de Google no es exactamente el mismo, influye en cuestiones culturales y demás, ¿vale? O sea, a lo mejor lo que aquí posiciona el primero, en Perú, que hablan español, o en Argentina, puede ser el primero o puede estar el cuarto o a lo mejor está el 20, ¿vale? Entonces, yo creo que viendo eso cómo funciona, y te digo creo, no lo sé, ¿vale? Que no debe de haber problema. Lo que comentamos del servidor web, que sea fiable, ¿vale? Habitualmente el ancho de banda y la transferencia de datos no suele ser un problema en los servidores de hoy en día, pero si tenemos un presupuesto muy cortito y optamos por un hosting compartido muy económico, sí nos podemos encontrar que tenga una tasa muy baja. ¿Qué pasa? Que si tenemos un proyecto que por lo que sea despunta, porque a lo mejor hablamos de una temática que se pone de moda al día siguiente por una noticia, sí nos podemos encontrar con nuestro servidor que haga que la web esté fuera de onda, ¿vale? No esté operativa. Luego, una cuestión importante que a mucha gente le hace gracia es el tema del vecindario IP. La IP es como un DNI de la gente que navega en Internet, ¿vale? Pero siempre de cara a la red. Es decir, si nosotros en casa conectamos varios ordenadores, todos los ordenadores tienen la misma IP de cara pública, ¿vale? Es decir, la IP se la dan al router, que es el que está conectado realmente a Internet, no a nuestros ordenadores. En un hosting, ¿vale? Pasa lo mismo. El servidor donde tenemos alojado la web tiene una IP. Y esa IP la compartimos con todas, en principio, las páginas web que hay dentro de ese hosting compartido. ¿Qué pasa? Hay una serie de directrices, como por ejemplo los contenidos porno y los contenidos de juego, los gambling, que se llaman, penalizan de alguna forma o pueden penalizar esa IP. Si nuestro vecino de al lado tiene un contenido ilícito y penalizan esa IP, penalizan
a todas las páginas web que tengan esa propia IP. Yo recomiendo un VPS. ¿Qué es un VPS? Un servidor o una parte de un servidor que es solo para nosotros. Generalmente tiene su propia IP o varias IP, también las podemos comprar aparte. Y si ya tenemos mucho presupuesto, pues podríamos montar un servidor propio y una buena persona que gestione el servidor. ¿Vale? Y la atención al cliente no es que sea fundamental para el posicionamiento SEO, pero sí es verdad que si nuestro proveedor de hosting nos da una buena atención al cliente y nosotros tenemos un problema, cuanto más rápido sea esa respuesta, más tiempo va a estar nuestra página operativa, porque la solucionaremos antes. Entonces no es un factor clave, pero sí puede venirnos bien. Influye, por ejemplo, si tú quieres posicionar en España, lo habitual es que tengas un hosting en España, porque lógicamente el tiempo que tarda en llegar la web de España aquí es menor que si la tienes, por ejemplo, en Estados Unidos, que es muy habitual, y mandas la señal aquí. Entonces ahorras tiempo de respuesta del servidor, digamos. ¿Vale? Eso siempre es recomendable el servidor lo más cerca posible del público al que quieras posicionar. Si quieres posicionar en Sudamérica, por ejemplo, que está todo en español, pues tienes que buscarte un hosting que esté allí. Y la IP, por supuesto, que sea de ese país, que las IPs también tienen nacionalidades. Certificados de seguridad. Habremos visto el HTTPS y el HTTP, sin la S, ¿vale? Que ya no, desde el año pasado, si no recuerdo mal, desde octubre me parece que ya te los marcan como no seguro. ¿Qué plugin utilizo yo para forzar todas las conexiones que entren por la parte certificada? Utilizo aquel de la derecha, Really Simple SSL, ¿vale? Y si alguno os atrevéis cuando hagáis la migración, si no la tenéis hecha ya, a la parte segura, utilizo este que se llama Better Search and Replace para modificar todas las URL de HTTP a HTTPS. Son bastante fáciles de usar, de hecho el de cifrado SSL son unos cuantos clics y este sí tener cuidado, si lo hacéis, como siempre que toquéis algo relacionado con la base de datos, copia de seguridad en 20 sitios diferentes, ¿vale? Aquí lo que te esfuerza es que todas las conexiones que tú hagas a la página web, todas las peticiones, es decir, cada vez que entras a una URL, te la ponga por el sistema cifrado, lo meta por el certificado HTTPS, como si cuando entramos a un edificio tuviéramos que pasar por un arco de seguridad. Yo, por ejemplo, antes usaba eso, ¿vale? Ya he aprendido un poco más, digamos, porque como todo va poco a poco evolucionando, ¿no? Al principio, cuando empecé, era eso, hasta que descubrí que ese plugin me lo puedo ahorrar y lo puedo hacer a través del servidor. Errores típicos de la web. El famoso error 500 que cuando nos sale en WordPress, o nos salía, en fin, nos da un poco de susto, ¿vale? Luego ya aprendes un poco a manejarlo y sin problema. Los errores 400. Los errores 400, el más conocido, el 403, cuando no tenemos los permisos suficientes para acceder a un archivo o a un directorio, y el 404 cuando buscamos algo que no está. Esos dos son los más recomendables, sobre todo el 404, de que le creemos una redirección, ¿vale? Google entiende que si nuestra página web tiene muchos errores es porque no la cuidamos. Si no la cuidamos, nuestra información que está ahí no es de calidad. Si no somos de calidad, nos vamos hundiendo en los resultados, ¿vale? Entonces, los 404 sobre todo hay que manejarlos con cuidado cuando reescribimos una entrada o la borramos porque no tiene tráfico, pero puede tener un enlace en otro sitio, ¿vale? Todo eso hay que aplicarle lo ideal sería una 301, ¿vale? Que ahora si queréis luego más adelante vemos cómo se hace. Las URLs amigables. WordPress por defecto, cuando lo instalamos, cada post o cada página que creemos tiene una URL similar a la que veis ahí, tallereslolito.com/p y el número de entrada en la base de datos. Lo ideal es que cuando alguien lea la URL sepa de qué va la URL, como cuando leemos un libro, o se supone que vemos la portada y sabemos si va a ser de miedo, cómico o lo que sea. Pues en este caso, si somos un taller y hacemos limpieza de coche, por ejemplo, un servicio podría ser limpieza para los asientos de cuero del coche. Ya lees esa URL y sabes que es un taller que se dedica a limpiar coches. Pero hay que darle una vuelta más. Esa configuración hasta ahí,
¿vale? Se puede hacer a través de la configuración propia de WordPress. En la pestaña lectura, si no recuerdo mal, podemos configurar la parte de arriba, como viene por defecto, que venga con la fecha, con la categoría de la entrada. Lo recomendable es que sea simplemente el título de la entrada. Y ahora hay que darle una vuelta más a eso, y es quitar lo que se llaman stop words, es decir, palabras que en cierto modo dificultan la lectura. Generalmente suelen ser adverbios de negación, no, ni, ¿vale? Y artículos y preposiciones, con lo cual esa URL se podría quedar como limpieza asientos, cuero, coche, ¿vale? Ahí leemos la URL y todos sabemos lo que el contenido que tiene esa URL. ¿Cómo podemos cambiar eso? O bien con un plugin que más adelante veremos de posicionamiento, o con alguno de los que por ejemplo tenéis aquí para que podáis cambiar esa URL en concreto. Aquí los que os dediquéis a programar, ¿verdad, Marta? Sabréis la importancia de un código limpio, ¿vale? Y una cosa fundamental, instalar solo los plugins necesarios. Y cuando digo fundamental es muy, 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 muy importante. Y si tenemos un plugin de SEO es 1, no 3 que hagan la misma función. Porque luego se empiezan a solapar funcionalidades de unos a otros y vete a saber qué plugin es el que te da conflicto. Si un plugin no lo queremos usar, ¿vale? Porque ya hemos decidido que esa funcionalidad no la queremos o porque estábamos probando, es importante que aparte de desactivarlo, lo borremos. ¿Por qué? Por cuestiones de seguridad del servidor, de la web. También es importante que los temas y los plugins tengan un código bien estructurado. Generalmente los plugins y los temas que hay en el repositorio oficial han pasado una serie de controles de calidad, ¿vale? Y no debería tener problemas. Si usamos un constructor tipo Visual Builder, Divi, Elementor, este tipo de constructores son muy útiles para cuando no sabemos programar, pero suele meter código de funcionalidades que nosotros no usamos, para que no entendamos. Si yo no uso una galería en mi web, el código sigue estando ahí, con lo cual es una complicación más que le añadimos. Todo eso hace que la web sea más lenta y tarde más en cargar. Si desarrollamos a medida, que sea alguien que de verdad sepa desarrollar a medida. Igual si queremos usar plugins y cuando modifiquemos algo, siempre es recomendable hacerlo en los temas hijos, los child themes, para que cuando actualicemos el tema no se nos borren. Cuando digo no se nos borre es que no nos genere un error dentro de la página web que nos empeore el posicionamiento. Tenemos que indicarle a los buscadores, sea Google, Bing, el que queráis, ¿vale? Cuáles son las URL de nuestro sitio. Y podéis tener un sitemap único, como puede ser ese, ¿vale? Que tiene todas las URL, donde pone la última modificación y Google entra y dice, ah, pues esta copia ya la tengo yo por la fecha de modificación, paso a la siguiente. Si no, Google entraría a ver algo que ya sabe, que ya conoce. O bien pueden ser sitemaps múltiples, por ejemplo, con Yoast SEO, que es un plugin típico de WordPress, de tal manera que Google entra aquí y simplemente leyendo la última modificación sabe si es igual que su copia y si no lo es, entraría a la parte concreta que no tiene copiada, digamos, y la rastrea. Herramientas para crear sitemap. Bueno, esto es una captura, si ponéis sitemap directamente en WordPress, ¿vale? Encontraréis Yoast SEO o All-in-One SEO, que son los dos más conocidos. Y este último que tiene, me parece, en torno a un año de vida, digamos, conocido, que es Rank Math, ¿vale? Y yo personalmente me he decantado por este último, luego os comentaré por qué. Pero hay otros plugins específicos para hacer el sitemap. Estos que os he comentado, estos tres, dan otras funcionalidades. Por ejemplo, aquí veis una estética de cómo son los sitemaps hecho por Rank Math, ¿vale? Y cómo sería hecho por Yoast SEO. A nivel de usuario, pues obviamente este es más bonito, pero a nivel de máquina son todos igual de funcionales, o deberían de serlo. ¿Cómo vemos nuestra arquitectura de nuestro sitio? Tenemos, para ver el número de páginas que han indexado, podemos teclear en el buscador site y nuestro dominio, y nos saldrá el resultado. Para WordPress.org no se ve, pero tiene en torno a unos 5 millones de resultados.
4.960, o sea, 4.960.000, si no recuerdo mal. Y sin embargo, para WordPress China no tiene nada, simplemente tiene el dominio. Eso es porque lo ha, a través de un plugin, supongo yo, o a través del propio servidor, lo ha bloqueado. Nosotros podemos ver dentro de nuestro propio WordPress la cantidad de entradas que hemos creado. Si la cantidad de entradas es aproximadamente las mismas que aparece en Google, en teoría estamos indexando correctamente. Luego hay páginas dentro de nuestro propio WordPress que no deberíamos, o no se recomienda, indexar, como pueden ser, por ejemplo, los textos legales de condiciones de contratación, aviso legal, toda esta serie de cuestiones, ¿vale? Si sois muy creativos y son súper la leche, perfecto indexarlo, pero generalmente suelen ser un copia y pega o un 80% lo mismo que tiene otra empresa, con lo cual pues se consideraría contenido duplicado y eso a Google no le gusta. Si dentro de nuestro WordPress vemos que tenemos más entradas de las que Google refleja, ¿vale? Tenemos un problema de rastreo, un error de indexación, habría que analizar, ¿vale? Ahí hay un fallo que habría que en principio corregir, salvo que nosotros, lógicamente, esas que no están indexadas es que no las queramos indexar, ¿vale? Y si Google nos muestra, que esto también me ha pasado, literalmente en mi caso me pasó el doble de las que había en WordPress, era porque ese certificado SSL que comentábamos antes no estaba bien instalado y Google había rastreado el sitio web certificado y el sitio web sin certificar. Entonces, claro, cuando empecé a mirar, digo, no puede ser. Y era una web pequeñita, digo, no puede ser, que se me haya escapado alguna URL. Entonces hay que tener cuidado porque si tenemos contenido duplicado, una vez más, a Google no le gusta. Hablo de Google porque es el que entiendo yo que todo el mundo usamos o queremos posicionar. Bing es parecido, ¿vale? Y ya, bueno, ya jugué otro tema. ¿Cómo creamos contenido? Aquí os cuento rápidamente que lo ideal sería crear una lista de palabras clave, es decir, aquellas palabras por las que queremos posicionar. Cuando digo palabra no tiene que ser coche, puede ser coche azul, ¿vale? O sea, palabra, conjunto de palabras, esa palabra o ese término debe de ir en el título, en la descripción de nuestra URL, dentro del texto, y lo ideal sería que dentro del texto lo marcásemos como subrayado, negrita, dentro del enlace, eso ya depende de cómo cada uno redactemos. Las imágenes y sobre todo que dentro del nombre de la imagen cuando la subáis al servidor incluya esa palabra, ¿vale? O sea, si hablamos de coche azul, pues que sea coche azul, coche-azul.jpg. Las imágenes lo idóneo es que pese cuanto menos mejor. Si son colores planos, por ejemplo, generalmente el .png, la extensión PNG, ocupa menos, el JPEG ocupa más, pero sin embargo para una foto real, digamos, que nos hagamos aquí, interesa un JPEG que un PNG. Cuanto mayor variación de color tenga, más pesa. Hay programas que se pueden reducir, pero hay que ser un poco realista, porque al final nosotros lo que queremos es que el usuario cuando entre se quede. Si le ponemos una foto que baja mucho la calidad, que está muy pixelada, ¿vale? O sea, una cosa que tú digas, vale, los 100K, por ejemplo, hoy en día, pues si es una pantalla de un iMac así de grande, dudo que una así de 100K se vea bien, salvo que sea en determinadas condiciones. ¿Vale? Yo, por ejemplo, no me obsesiono con esos 100K. Y es que cargamos muchas imágenes normalmente y el usuario no lo ve. Entonces, yo personalmente, yo era de usar muchos, ¿vale? Y los he ido quitando porque cargaba a lo mejor 3 o 4 imágenes y yo me daba cuenta que nadie los veía. ¿Por qué? Porque ponía botones de acción y me pinchaban en el primero que cargaba, en los demás, hasta que dije, fuera. Y luego estuve ya investigando y tal, y sí, efectivamente casi todo el mundo la está quitando. Hace unos años era la leche, había slider por todos lados, ¿vale? Pero los sliders, los carruseles y todo esto, al final, hay que tener cuidado. Los keywords, las palabras clave, ¿vale? Son lo mismo, que no supere una densidad del 3%, ¿vale? En el Yoast SEO, por ejemplo, en el plugin que ahora veremos, nos va indicando cuando escribimos si estamos por encima, si estamos por debajo. Un uso lógico de keyword, ¿qué quiero decir con esto? Que si escribimos coche azul, no pongamos coche azul, coche azul, coche azul, coche azul, y ahora voy a rellenar lo demás y ya llega al 3%, sino que tenga una redacción lógica. No olvidaros siempre que detrás del ordenador hay una persona. Si os habéis metido alguna vez en una página que esté sobreoptimizada, hay veces que es que ni se puede leer. O sea, y al final acaba yéndote y aumentando la tasa de rebote, ¿vale? Y la longitud del contenido, que aquí hay muchas veces controversia, y es que responda o sea, que en el texto que tú escribas responda a la intención de búsqueda. Si quieres saber la altura de Pau Gasol, eso
son un número y centímetros o metros o lo que quieras. El caso mejor que tenéis ahí para ver, lo que os comentaba antes, significado de o la propia RAI, que está de las primeras y normalmente suele ser corto el texto que tiene. Cuando usamos long tail, ¿vale? O se pueden ser genéricas, por temáticas, digamos, o por geolocalización. Ahí en este caso, por ejemplo, la Agencia de Publicidad Huelva aparecía el primero. Sin embargo, me pone Agencia de Publicidad y me parece que estoy en la página 150, o sea, que ni existo. El texto, Google cuando entra, ¿vale? Lee perfectamente los títulos, que son el H1, H2, H3, H4, H5 y H6. Conforme vamos hacia la derecha, vamos aumentando la H, ¿vale? Va disminuyendo la importancia del contenido que hay ahí. A partir del H3, casi que ni lo uséis, ¿vale? Salvo para cuestiones más de maquetación. También es importante marcar las palabras, como decía antes, en negrita, en subrayado, o en cursiva o en subrayado, ¿vale? Y luego podemos enriquecer el texto con el marcado esquema. Por ejemplo, aquí veis cómo se ve una de mis páginas con una parte enriquecida que serían las estrellitas estas de valoración. Las imágenes, aquí va lo que tú comentabas, esto fue de la charla de la mitad de Huelva. La intención era posicionar por primero de posicionamiento SEO, que era como se llamaba la charla, con la intención de que todo sea acorde, ¿vale? Google en principio no sabe leer la foto, ¿vale? Digo en principio porque alguna idea sí va teniendo. Es importante que cuando subamos la foto incluyamos lo que hablábamos del peso, ¿vale? Que tenga el mínimo posible. Si hacemos una foto y está geolocalizada, mejor. Google también lee esos parámetros. Y sobre todo el texto alt, es decir, para cuando no carga la imagen, el texto que nosotros veríamos. No porque nosotros lo veamos, sino porque Google lo lee y sabe de qué va la foto. Cuando subimos a WordPress hay dos cosas. Uno, lo que es la descripción que se muestra y otra, la descripción interna, ¿vale? Depende de cómo esté creada vuestra plantilla, tenéis que tener cuidado porque esa descripción se muestra por defecto. Porque además podéis estar sin querer sobreoptimizando la palabra y ese 3% que comentábamos antes, pasároslos de largo porque dice, vale, son 7 imágenes con las 7 descripciones, el alt que ya la tiene, el archivo, te cargas ese 3% más o menos, ¿vale? Si enriquecemos nuestros textos podemos encontrar resultados como este, ¿vale? Esto se le llamaría un resultado cero, es decir, algo que tú buscas en Google y te aparece directamente en el propio buscador. Descubrí el otro día, que yo no lo sabía, que directamente en la página inicial de Google metía, no sé qué fue, una definición y ya ni siquiera tenía que darle al intro, ya me aparecía ahí. Todo esto a los que tengáis web temáticas, ¿vale? O de nicho, os afecta bastante. Esto está muy bien porque os da mucha visibilidad, pero si alguien sin entrar a vuestra web resuelve la duda que tiene, no entra. Si os dedicáis a monetizar la web con AdSense, con afiliación, con cualquier cosa de esta, pues os está perjudicando, porque estáis dejando de tener tráfico. El snippet, ¿vale? Es lo que vemos desde fuera en el navegador. Se vería el título de posicionamiento, que lo llamo yo, ¿vale? Es decir, lo que se ve fuera, luego el título de la página no tiene por qué ser el mismo, la URL y la descripción que nosotros tengamos. Le podemos poner diferentes emoticonos, ¿vale? ¿Eso que nos ayuda? Nos ayuda en el CTR, es decir, el número de clics que nuestra web recibe. Si pones un emoticono, ¿vale?, que no está permitido por Google, os va a salir una interrogación cuando Google lo indexe. Entonces, al poner emoticonos conseguís que más gente entre en vuestra web, en principio, ¿vale?, porque llama más la atención, y conseguís que Google os diga, ah, pues qué bien, si aquí entra mucha gente es porque esto funciona, le damos un poquito para arriba. ¿Qué pasa si cuando alguien entra no le damos un contenido que quiere? Pues que hacemos que el usuario se vaya, aumenta nuestra tasa de rebote y Google nos deja de beneficiar. ¿Cómo editamos ese snippet? Si tenemos Yoast, ¿vale?, aparece el snippet, aquí aparece un botón de editar, cómo se puede configurar, ¿vale? El título SEO, ¿vale?, el slug, que es la URL, y la descripción pequeñita. Tener en cuenta siempre que la URL, la URL también, el título, la URL y la descripción tienen una serie de caracteres limitados y no es recomendable que se queden con los 3 puntitos porque son muy largas. Esto es, por ejemplo, cómo funcionaría Rank Math, ¿vale? En Yoast es muy parecido. Incluyen la palabra clave, ¿vale?, aquí,
Y luego él te da una serie de parámetros aquí abajo, que ahora lo veremos, ¿vale? Que son todos estos tics verdes o rojos o del color que sea, en función si están bien o mal, ¿vale? Mira, aquí tenéis, por ejemplo, otro emoticono, que es la llamita, que también sirve. Y luego a la derecha, aquí, no sé si lo veis, ¿vale? Va cambiando de color y eso os dice que está bien. Eso, y Yoast tiene un semaforito, que a lo mejor lo habéis escuchado, es una orientación, ¿vale? Cuando no tenemos ni idea, está muy bien para aprender, pero cuando empezamos a conocer un poco más y a mejorar nuestra forma de escribir, al final eso nos pierde y cumplir que se ponga eso en verde, no, yo prefiero en rojo y saltarme el semáforo, ¿vale? Porque es una orientación, pero al final es eso, es una orientación. Bueno, esto lo hemos comentado, ¿vale? El tráfico, como lo genero a través con los buscadores, social media, a través de redes sociales, y el link building. Cuidado con los enlaces que conseguís de otros sitios, que esta semana Google ha cambiado en teoría, bueno, esta semana o hace 15 días. Esta semana sí, ¿o no? El link building, por ejemplo, que es intercambiar enlaces, digamos, ahora Google ha cambiado la forma en teoría de cómo los valora y nos puede perjudicar si se da cuenta que estamos intercambiando enlaces entre nosotros para nosotros ganar autoridad. ¿Cómo medimos el tráfico? Con apps en nuestro propio servidor, con Google Search Console para ver cómo aparecemos y por qué términos aparecemos, con Google Analytics, con Yandex o con Hotjar. Hotjar es para grabar cómo funciona, cómo navega nuestro usuario, ¿vale? Y está muy guay ver cómo se mueve el ratón, dónde hace clic, dónde deberíamos de tener un enlace, porque hay mucha gente que hace clic esperando algo y no sucede nada, ¿vale? Son diferentes herramientas. Y aquí lo que comentabas de Rank Math. Estos son las 4 herramientas principales para mí, ¿vale? El troglodita somos cualquiera de nosotros, yo el primero, ¿vale? Y es para que usemos con cabeza las otras 3 herramientas, ¿vale? Este tercero, ¿vale? Es All-in-One SEO, no lo he usado ese plugin, con lo cual no os puedo dar mi opinión sobre él, ¿vale? Yoast SEO sí, yo comencé usándolo con el semaforito que os comentaba antes. Rank Math es como Yoast SEO, pero permite, que es lo que comentaba Rafa, incluir varias palabras. Ambos tienen una versión freemium, ¿vale? Gratis, y luego una de pago. Para mi gusto y mi experiencia, Rank Math, la versión gratis, es mucho más completa que Yoast SEO, ¿vale? Sobre todo porque tiene una funcionalidad que para mí es fundamental y que Yoast solo lo tiene a la hora de pagar, de pasar por caja, y en las redirecciones que comentábamos antes. Rank Math tiene un monitor de 404, todos los errores 404 que detecte no los registra y automáticamente podemos darle para que los redireccione, o bien nos queda el registro y nosotros decimos, pues esto, si vuelve a ocurrir, que lo redireccione a tal otro sitio. Eso, si tenemos Yoast, pues en mi caso yo tenía Yoast, tenía que tener otro plugin aparte que se llamaba Redirection, si no recuerdo mal, que me hacía las redirecciones. Con lo cual, al tener Rank Math, me he ahorrado 2 plugins y me gusta más la información que usa Rank Math, aunque reconozco que Yoast es ligeramente más intuitivo. Herramientas externas, pues Screaming Frog, si os queréis meter más en el análisis, la barra Moz, que ahora la podemos ver si queréis, Keyword Everywhere para buscar las palabras clave que hablábamos, y luego analíticas web, pues las que comentamos, las del servidor, Search Console o Google Analytics. Estas son las que yo uso con frecuencia. Y luego la última, una vez más, la cabeza, ¿vale? Es decir, todas esas herramientas están muy bien saber usarlas, pero luego hay que saber interpretar esos datos. Nadie hemos nacido sabiendo, con lo cual el primer día te asustas lo más grande. Yo hay veces que me sigo asustando cuando encuentro alguna funcionalidad nueva, y es importante pararse un poco y usar con lógica esas herramientas. Así que nada, muchas gracias por asistir y ahora vamos a la segunda parte si os parece bien.